Buenos días, iglesia. Nos da mucha alegría, mucho gozo tenerles aquí esta mañana, poder recibir a cada uno de ustedes y disponernos, como siempre, a poder meditar en la palabra de Dios. Este día quiero hacer mención especial de la presencia entre nosotros de un amigo que ha visitado la congregación por bastante tiempo. Conversando con él me dice que por más de un año ha venido a algunos pantries, ha venido algunos miércoles, pero nunca había venido un domingo en la mañana. Está entre nosotros Juan. Levanta la mano de este lado, Juan. ¿Ya sabe de quién estoy hablando? Primera vez que está entre nosotros. Le damos la bienvenida. Amén, hermanos. Yo le dije este miércoles, ¿cómo es posible que no ha venido nunca un domingo? Nadie me había invitado. Así que mire, primera invitación. Usted no sabe lo que una invitación puede hacer. Una persona ha aceptado hoy estar aquí y eso trae gloria a Dios. Quiero, antes de comenzar la lección de esta mañana, que es también el comienzo de una serie que vamos a ver durante todo este mes, recordarle que el boletín es impreso cada semana para que usted se lo lleve. Y me pareció bien poder decirlo en este momento que tengo toda su atención, porque nos quedan boletines a veces y sabemos que hay algunos que se van sin boletín. Así que llévese su boletín, siempre hallará edificación a través de algunos artículos o a través de las peticiones de oración para que pueda orar también. Habiendo dicho esto, entonces, hoy comenzamos una serie de sermones que nos va a abarcar el tiempo todo el mes de junio. Y esta serie la hemos titulado "Y habitó entre nosotros". Quiero que usted entienda que a partir de hoy no se puede perder los siguientes domingos. No quisiéramos que se los pierda, porque usted perdería entonces el hilo de esta serie que ha sido preparada o está siendo preparada para su edificación. Especialmente hoy que están amigos entre nosotros, creo que es precioso que estén aquí por el contenido de lo que vamos a hablar. Y quiero comenzar entonces haciendo una pregunta. ¿Quién es Dios? Si alguien un día le hiciera a usted esa interrogante, ¿quién es Dios?, ¿qué vendría a su mente como respuesta? Cuando yo pensaba en esta pregunta, me di cuenta que algunas respuestas podrían surgir en mí. Y generalmente las respuestas que uno da tienen que ver con los atributos de Dios. Y uno podría decir, bueno, Dios es el creador. Dios es el sustentador de todas las cosas. Otro podría decir, bueno, Dios es mi Padre celestial. Y Él me sostiene, Él me cuida. Sin embargo, todos estos atributos, todas estas cualidades que podríamos decir de Dios, se pueden quedar cortas para tratar de entender quién es Dios. Por siglos, los hombres hemos intentado entender quién es Dios, pero tal parece que nuestra mente es muy pequeña para poder dimensionar quién es ese ser que está en los cielos. La Biblia nos ofrece a nosotros una oportunidad para conocer a ese Dios. Lo que usted y yo tenemos en nuestras manos o en nuestros teléfonos hoy en día, la Biblia nos revela a ese Dios. Y si algo nos dice sobre ese Dios, es que siempre ha querido buscar a su creación. Siempre ha querido buscar a todos los que compartimos esta naturaleza de ser seres humanos. Y quiero que cada uno abra su Biblia, por favor, en Éxodo capítulo 18. Vaya conmigo en su Biblia a Éxodo capítulo 19, versículos 17 hasta el 20. Éxodo 19 en su Biblia, versículo 16, vamos a ver desde el 16 hasta el 20. Dios siempre ha buscado manifestarse a su creación. Y mire cómo desde muy temprano en la Escritura nos damos cuenta de esto. Muy bien, les he dado un tiempito. ¿Están por ahí todos? Éxodo, segundo libro de la Biblia, ¿verdad? Su capítulo 19. Dice la palabra de Dios, el versículo 16.
Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo, y le invito a leer en voz alta la siguiente frase. ¿Para qué dice ahí? Para recibir a Dios. Note esto. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y terminamos en el 20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. En los pasajes que usted y yo hemos leído hace unos segundos, encontramos un acontecimiento sin igual. Los israelitas hasta ese momento habían visto grandes señales de Dios. Lo habían visto abrir el mar en dos. Lo habían visto hacer caer pan del cielo o brotar agua de una roca. Lo habían visto guiarlos a ellos a la tierra prometida con una nube, y en la noche para el frío protegerlos con una columna de fuego. Pero no habían visto jamás lo que Éxodo 19 nos está describiendo. Cuando yo leí estas palabras por primera vez, estando aquí ya en Arizona, me puse a pensar en los montes que nos rodean, ¿no? Y el monte que está o la montaña que está un poco más cerca de donde yo vivo. ¿Cuál es esa montaña? La Superstition, ¿verdad? Mire, ya soy arizonense. La Superstition. Y yo decía, ¿qué hubiese pasado o qué me pasaría a mí si yo de repente viese al monte o la montaña de la superstición de la manera que los israelitas vieron en aquel día? ¿Qué monte? El Sinaí. ¿Qué diría yo? Los israelitas estaban viendo delante de sus ojos lo que es conocido como una teofanía en teología. Y permítame describirle qué es una teofanía. Una teofanía se describe como la manifestación o aparición de Dios de manera evidente o visible para los hombres. Todo el que estudia la Biblia, todo el que estudia el Antiguo Testamento especialmente, identifica varias teofanías. Y en Éxodo 19 encontramos una teofanía de teofanías. Porque literalmente el texto nos revela que en aquel monte, en aquel lugar que los israelitas estaban poniendo sus ojos, había descendido ¿quién? Jehová. Había descendido Dios. Ante aquella espectacular escena, los israelitas no podían más que reconocer que en aquel monte estaba el creador del cielo, de la tierra y del universo. Y por si no lo identificó junto conmigo cuando lo leímos, usted habrá notado que el escritor nos intenta describir esa escena. Dice que hay truenos, dice que hay relámpagos, dice que hay una espesa nube, que hay una bocina que va subiendo en extremo. Dice que el monte retumbaba. ¡Wow! Yo decía, si yo viera así el Superstition, patitas, ¿para qué te quiero? ¿Verdad? Pero no hicieron eso estas personas. Al contrario, si usted luego en su casa termina leyendo el resto de esta escritura, se dará cuenta que los israelitas en ese momento recibieron de Dios esa palabra que Él les iba a comunicar
a través de su siervo Moisés. Pero ellos no tenían duda ya que ese creador del cielo, de la tierra y de todas las cosas que existen, quería buscarlos, quería estar con ellos. La teofanía de Sinaí, amigos y hermanos, la teofanía de Sinaí no es la única en el Antiguo Testamento, como he dicho hace poco. Moisés mismo experimenta otra teofanía. ¿Se acuerda cuando él es llamado? Dice que es llevado hacia una zarza que ardía, pero nunca se consumía. Esa es otra teofanía. También cuando el tabernáculo es construido, a los que son lectores del Antiguo Testamento, no les es extraña estas palabras, pero si a usted les es extraño, necesita leer más el Antiguo Testamento. Pero cuando el Señor construye, o la gente construye el tabernáculo y más adelante el templo, estas dos cosas tenían manifestaciones gloriosas de Dios, que también eran teofanías, donde la gente evidentemente miraba a Dios manifestado. Y lo podían ver, lo podían escuchar. Isaías, por ejemplo, más adelante, otro de los profetas, literalmente dice el capítulo 6 que Isaías ve a Dios sentado en un trono, sublime. Otra teofanía. Y todas estas experiencias, o todas estas manifestaciones de Dios, lo que trataron de comunicar desde el principio a todos nosotros es que ese Dios quería buscar ¿a quién? A su creación. Y hagámoslo más personal. Ese Dios quiere buscarlo a usted y a mí. Y es que cuando llegamos al Nuevo Testamento, cuando llegamos al pasaje que estará dándole sentido y contenido a nuestra serie de estudios, nos damos cuenta que ninguna teofanía del Antiguo Testamento puede compararse con la gloriosa verdad que nos revela el Evangelio de Juan. ¿Fue espectacular lo que pasó en el monte Sinaí? Sí. ¿Fueron maravillosas las manifestaciones de Dios para los antiguos en todo el Antiguo Testamento? Sí. Pero allá en Belén, hace 2000 años, pasó algo aún más espectacular. Porque Dios se manifestó a los hombres de una manera como nunca la había hecho y como nunca la hará. Acompáñenme y vaya conmigo al Evangelio de Juan. Vámonos. Y descubramos junto con Juan, diciéndonos o revelándonos él, ¿cómo es esto de que nada de lo que Dios hizo antes podría compararse con lo que hace unos años atrás allá en Belén? Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, si lee conmigo, la palabra dice de la siguiente manera. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Y el Verbo qué dice? Era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan comienza su evangelio, como usted lo nota, es el primer capítulo, primeros versículos que leemos, primeros versículos del evangelio. Comienza describiéndonos a uno que él llama el Verbo. Y sobre el Verbo, en estos primeros cortos pasajes, nos dice algunas cosas que debemos tener muy claras. Y si usted se da cuenta, nos lleva hasta el principio para hablarnos de este Verbo. ¿Nota las primeras palabras que yo he marcado por ahí? Dice que este Verbo era ¿cuándo? En el principio. Yo creo que todo estudiante de la Biblia le vendrá a la memoria lo que Génesis 1, versículo 1 nos dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
¿Cómo es que Juan escoge estas mismas palabras para comenzar su evangelio y describirnos a este que él llama el Verbo? Dice, en el principio era el Verbo. Nos recuerda a Génesis y nos añade de que no solamente este que él llama el Verbo era en el principio, sino que también le da ese atributo creador. Mira lo que dice el versículo 3, dice que por él fueron hechas todas las cosas. No solo estaba en el principio, también creó. Oiga, por él fueron hechas todas las cosas. ¿Qué es lo otro que nos dice Juan sobre el Verbo? Dice que aparte de que era en el principio, el Verbo era ¿con quién? Era con Dios. Algunas otras traducciones de este pasaje lo dicen que este Verbo no solamente estaba en el principio, sino que tenía la comunión con Dios, tenía acuerdo con Dios, tenía igualdad con Dios. ¿Sí? Eso es lo que Juan quiere comunicar. Pero la tercera descripción que hace Juan es más contundente para describirnos quién es el Verbo. Porque finalmente Juan no solo nos dice que era en el principio, que era con Dios, sino que termina diciendo ese Verbo era Dios. Y eso está escrito así por Juan en el texto original. Ese Verbo era Dios. Y es una declaración poderosa porque la palabra Dios o la palabra Theos, como un domingo atrás lo vimos, significa la esencia o naturaleza divina. Él era el Dios. Entonces, la pregunta consecuente que debería surgir para nosotros sería, ¿quién es ese Verbo, Juan? ¿Quién es ese Verbo que estaba en el principio, que es el creador, que era con Dios, que era Dios? Unos versículos más adelante, él responde esta pregunta. Y es Juan capítulo 1, versículo 14, que nuestro hermano Martín nos ayudó a leer. ¿Le gustaría leer conmigo en voz alta Juan 1, 14? ¿Ok? ¿Estamos listos? 1, 2, 3. Y aquel Verbo Juan 1:14, algunos lo han llamado como el corazón del Evangelio, o como el corazón de la hermosa verdad que nosotros creemos hasta el día de hoy. Juan, en el capítulo 1, versículo 14 de su Evangelio, describe la teofanía de teofanías. Otros han dicho la teofanía suprema. Porque en estas palabras, él da testimonio que la manifestación más preciosa y cercana que los hombres han tenido de Dios sucedió cuando él se hizo uno de nosotros. Había descendido en un monte en el Éxodo. Había mostrado su naturaleza y su esencia de muchas maneras. Pero Juan dice que ese Dios un día tomó la forma de hombre, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa es la verdad, hermanos, que los primeros cristianos predicaron y por la que ellos estuvieron dispuestos a morir. Dios se ha manifestado. Dios ha venido a la tierra. Dios está entre nosotros. Y eso es a través del Verbo. Y nosotros sabemos que a través de esa expresión del Verbo, Juan está describiendo ¿a quién? A Cristo Jesús. Ahora quiero que por si usted no está ya interesado en esto, trate de dimensionar conmigo lo siguiente. Y trate de ponerlo en su mente y tratar de entenderlo. Mire. El Dios que descendió en el monte Sinaí, el Dios del tabernáculo y del templo, que se manifestaba una y otra vez a su gente,
El Dios de Génesis, ¿creador de qué? Del cielo y de la tierra, se hizo hombre. Wow. ¿Cómo diríamos aquí? How? ¿Cómo? ¿Cómo es posible esto? Bueno, esta es la verdad que he dicho antes, fundamenta el evangelio que nosotros predicamos y en el cual nosotros creemos. Muchos creen hoy en un Cristo diferente. Creen en un Cristo que es un profeta más de Dios, que vino al mundo y todavía estaba pendiente que viniera otro profeta para revelarnos la completa verdad. Muchos creen en un Cristo que es creado, que es la primera creación de Dios. Pero el Cristo que nosotros predicamos es ese Cristo que Juan describe, que es el Verbo, aquel que estaba con Dios, que era con Dios y que era Dios. Ese es el verdadero Cristo. Y ese es el que nosotros, como he dicho antes, creemos. Un Cristo que estando aquí en la tierra era 100% Dios. 100% Dios. Y la gente empezó a reconocer esto desde muy temprano. Porque se dieron cuenta que lo que él hacía, lo que él decía, revelaba su naturaleza divina. Que no era un profeta más, como Moisés o como Elías, sino que era Emmanuel. ¿Y sabe qué dice Mateo 1:23? ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Cuántos creemos eso? Dios con nosotros. Entonces, si a mí un día me tocan la puerta para predicarme un Cristo que no es Dios con nosotros, no quiero escuchar nada. A un Cristo que es un profeta más del montón, no tengo nada que escuchar. Porque, como he dicho antes, los apóstoles y los primeros cristianos no podían dejar de decir, ¿se acuerda de la semana pasada? Veíamos esto. No podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Por eso que Juan 1:14 termina diciendo, ¿vimos su qué? ¿Vimos su qué? Su gloria. Vimos su gloria. Gloria que demostró a ellos, como nos demuestra a nosotros, que ese Cristo, siendo Dios con nosotros, representa la teofanía suprema, en la que Dios, oiga bien, nunca había estado tan cerca de nosotros como el día que, formado en el vientre de una mujer, nació y tomó la forma de hombre. ¿No le parece que somos bendecidos? ¿Por qué? ¿Por qué ese ser tan supremo y maravilloso? ¿Por qué ese Dios que no necesita de nosotros? ¿Por qué decidió venir? ¿Por qué decidió hacerse uno de nosotros? Esto en teología se conoce como la encarnación. Es la doctrina de la encarnación, que Dios se hizo hombre. Y la venida del Señor Jesús nos presenta a nosotros varios mensajes o varias verdades que estaremos viendo durante este mes de junio. Sin embargo, quiero ir poco a poco concluyendo, pues si no han notado ya casi se fue el tiempo. Quiero ir poco a poco concluyendo, denotando que para los apóstoles o los primeros cristianos, esta verdad de que Dios se hizo hombre no fue algo confuso o extraño. Y uno de los que nos da evidencia de esto es el mismo apóstol Pablo. Y él, en Filipenses capítulo 2, versículo 5, reflexiona sobre la encarnación.
Reflexiona sobre esta idea que estamos nosotros estudiando esta mañana, que Dios se hizo hombre. Entonces, abra su Biblia nuevamente y vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Vamos, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Los escritos de Pablo son uno tras otro, sus cartas, evidencia de que él entendió esta verdad que estamos nosotros entendiendo esta mañana. Filipenses 2, 5 al 11. ¿Están conmigo? Amén. Dice la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Y necesito que si yo le pido responder, me responda. No tenga miedo, no me voy a enojar. A menos que no esté leyendo. Ahí sí. Allá pues en nosotros dice este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, oigan lo que se sabía Pablo de Cristo, siendo, ¿qué dice? En forma de Dios, no estimó que el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y terminamos ahí. Y muerte de cruz. Mire, estos pasajes nos revelan a un apóstol que estaba tomando el tiempo para pensar en la obra de Cristo, en la obra del Verbo hecho carne. Y él dice, hermanos, para ustedes y para mí Cristo es un ejemplo. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué Cristo es un ejemplo? Bueno, porque Él siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, siendo Dios, no estimó estas cosas. Y dice, ese Dios hizo algo tan maravilloso que se resume en que se quede ahí. Hay unos pasajes, una palabra que a mí me gustaría que la señaláramos. Versículo 7, ¿qué hace Cristo? Se despojó a sí mismo. Pon atención a esto. Estando en el cielo, siendo digno de toda adoración y de toda honra y de ser servido, se despoja para tomar una condición inferior, para ya no ser servido, sino para servir, para ya no que le obedezcan, sino para obedecer, y para experimentar algo que siendo Dios nunca lo hubiera experimentado. ¿Y qué es eso? La muerte. Yo no sé, yo espero que usted esté entendiendo lo que estoy diciendo. Pablo estaba entendiendo que la obra del Señor, que esta teofanía suprema, que esta manifestación de Dios para los hombres, última y perfecta, describe que ese Dios siguió una serie de depreciaciones de su identidad. Y lo vemos claramente, como que si hubiese ido bajando por una escalera, ¿no? De ser Dios a ser hombre, de ser hombre a ser siervo, de ser siervo a ser obediente, de ser obediente a morir, y de morir a no cualquier muerte, una muerte humillante, como la muerte de cruz. Si para usted lo que hemos visto en las películas, en la pasión de Cristo, por ejemplo, es humillante lo que el Señor nos muestra la película que pasó, pues no es nada. No es nada para la humillación que todo crucificado experimentaba en Roma. Literalmente eran crucificados desnudos, de allá al madero. De su trono a la cruz. De su gloria a la humillación.
Ese es el Cristo que predicamos. Dice el versículo 9 al 11, y ahí terminamos. Versículos 9 al 11. Por lo cual, Dios también, sigue hablando de este verbo hecho carne, Dios también, ¿qué dice? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mire, cuando yo leo Filipenses 2 del 5 al 11, es como que solo en 7 versículos el apóstol Pablo nos describe todo el Evangelio. Nos describe perfectamente la obra de Cristo. Porque nos dice, Él vino a la tierra, se hizo hombre, murió, fue llevado a la cruz. Y más adelante en estas lecciones vamos a aprender un poco más sobre el porqué de su venida. No se lo pierda. Pero dice el Señor, dice Pablo, vino a la tierra, pero finalmente su estado o su condición actual no es de humillación, no es de muerte, no es de destrucción, no está en la tumba, sino que Dios le ha dado, ¿qué dice ahí? Un nombre que es sobre todo nombre. Con razón, los cristianos, cuando empezaron a predicar en el libro de Hechos, ellos decían, que todos sepan que las sanidades que estamos haciendo, que las palabras que estamos predicando son en el nombre de Jesucristo. Y dice un pasaje que deberíamos conocer de memoria, Hechos 4:12, porque en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo de los hombres en los que podamos ser salvos. Hechos 4:12. ¿Por qué? Porque Dios finalmente, completada la obra del verbo hecho carne, le otorga la naturaleza y el lugar que siempre tuvo desde la eternidad. Y hoy, unos cuantos años después, la iglesia sigue predicando que ese Cristo, que ese verbo hecho carne, sigue dando la bienvenida a su pueblo, a su reino, a todos los que quieran ser parte de él. Que todavía hay lugar para más lenguas que confiesen su nombre, ¿no es cierto? Todavía hay lugar para más personas escuchen, crean y pongan su fe en ese Dios que nos amó tanto que se hizo uno de nosotros. Para hacer lo que ninguno de nosotros podía hacer, y es pagar por sus propios pecados, pagar por sus propias culpas. La otra semana estaremos hablando sobre cómo esa venida del Señor no fue coincidencia. Hubo un plan divino. Hubo un propósito divino detrás de todo. Y cómo este propósito se deja ver en la condición en la que el mundo vivía y vive cuando no conoce al verbo hecho carne. Gloria a Dios, porque un día habitó entre nosotros. Puestos de pie, vamos a entonar un himno de invitación. Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo
A los cristianos en Corinto, como también a nosotros esta mañana, Pablo dice lo siguiente. Segunda de Corintios 4, quiero leerlo para usted y si lo anota, lo puede leer en su casa. Segunda de Corintios 4, 3 al 5. Y si el evangelio que anunciamos está como cubierto por un velo, lo está solamente para los que se pierden. Pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento, para que no vean la brillante luz del evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, y sigue siendo una verdad, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros nos declaramos simplemente servidores de ustedes por amor a Jesús. ¿Cómo puede usted obedecer el evangelio? ¿Cómo puede usted acceder a la obra del Verbo hecho carne? Crea en el Señor. Arrepiéntase de sus pecados, confiese a Cristo y sea bautizado para el perdón de los mismos. Hoy puede suceder esto, si así usted lo quiere. Si hay un hermano que desee la oración de reconcilio, también la invitación se extiende esta mañana. Para cualquiera de los casos, puede quedarse de pie mientras los demás pueden sentarse. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos.